precario, voluntarios de Techo Guatemala, construyeron 26 casas como aporte en la lucha contra la extrema pobreza. Posterior a eso, digamos, junto con la comunidad se decidió el saldar, digamos, la necesidad de vivienda y a partir de eso poder empezar a trabajar en otras necesidades, ¿verdad? A partir de diagnósticos más profundos nos dimos cuenta que la necesidad de espacios públicos dentro de la comunidad era una prioridad sentida por la gran parte de los vecinos, ¿verdad? Entonces se gestionó junto con la municipalidad y la misma comunidad el terreno, ¿verdad? Un terreno que ya le pertenecía a la comunidad desde un inicio. Y a partir de eso se empezaron a generar una serie de planificaciones, ¿verdad?, junto con la comunidad en cuanto al espacio, en cuanto a los materiales, en cuanto al diseño, en cuanto a la participación de los vecinos y a partir de eso se empezó a trabajar ya desde el año pasado para acá. El desarrollo de la comunidad depende mucho de sus pobladores, pues incluso los niños participaron en la creación de este parque infantil, dibujando los juegos que querían dentro del área de entretenimiento. La idea y la intención del parque es que pueda ser gestionado y administrado por los mismos vecinos, ¿verdad? Entendiendo que es un espacio para ellos y de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, si podemos preguntar, pues, de quién es la propiedad del parque, pues finalmente es de la comunidad porque el terreno está dentro de las áreas verdes o áreas comunes que la comunidad tenía en disposición a su uso, ¿verdad? Desde el inicio de la construcción se empezó a trabajar un proceso de concientización con los vecinos para que mantengan en buen estado el parque. Además de tener fines de recreación, también se espera que con esta distracción, la violencia que se vive en los alrededores no sea parte de la vida de los pequeños. Pues aquí en estas comunidades de aquí del área periferia urbana de Bárcenas, pues hay muchos problemas también relacionados a la violencia y a la juventud. Entonces creo que es importante que también esos espacios sean utilizados como espacios para prevención de ese tipo de actividades, ¿verdad? Espacios en donde el niño pueda salir de su casa, no tenga que jugar en la calle, sino tenga un espacio destinado a. Y es sorprendente porque inicialmente pues había planteado como un proyecto de parque infantil, pero nos damos cuenta que tanto para los jóvenes como para los adultos también va a ser un espacio de dispersión, ¿verdad? De ocio, el poder salir un domingo por la tarde y en vez de tener que viajar hacia Bárcenas, en donde igual también a veces los espacios son limitados, o hacia la ciudad, el poder tener dentro de mi propia comunidad un espacio de propiedad de todos, ¿verdad? Y de acceso público, en donde pueda dispersarme, divertirme, platicar con mis vecinos. Y siguiendo con la información del país, el libro Rompiendo Paradigmas del secretario general del partido líder, Manuel Valdizón, fue presentado nuevamente, pero en este caso lo hizo su relacionista público. El político no acudió por asuntos familiares, pero se presentaba nuevamente esta edición, ya corregida, por supuesto. Algunos datos tomados de diversas fuentes de internet ya fueron incluidos ahí, a los que inicialmente no solicitó. En la conferencia aseguró que los libros ya vendidos van a ser reemplazados a los lectores, porque bueno, lo que ellos argumentan fue un error de la editorial que imprimió justamente este trabajo del doctor Valdizón y ahorita nuevamente lo presentan entonces ya la versión corregida y aseguran, insistimos, que a las personas que adquirieron ese libro pues les va a llegar. Bueno, 7 de la mañana con 36 minutos. A continuación tenemos un resumen bastante curioso de los hechos ocurridos el fin de semana. Como todos ustedes saben, Noticiero, presenta siempre noticias y justamente por ello tenemos este resumen. Estudiaba básicos por madurez. Precisamente hoy a mediodía había salido del colegio y a pocas cuadras en la 53 calle Colonia Morse, zona 21, Felipe Antonio Morales Jumay, de 19 años, fue alcanzado por dos hombres en moto que lo atacaron a balazos. Su cadáver quedó tendido en la banqueta. Una bala también alcanzó el tobillo de Ricardo Pérez Rodríguez, de 50, quien fue llevado a un hospital. Un revólver 38 especial le fue incautado a Juan José García Salazar en la Segunda Avenida y Cuarta Calle, zona 1 de Santa Catarina Pinula. Se conducía en una motocicleta junto a un acompañante que logró huir. Según investigaciones, el plan era eliminar a un piloto de bus urbano que de Santa Catarina se dirigía a la capital. Al notar la presencia de las autoridades se desató una balacera que terminó en la detención del joven de 21 años. Sus familiares, con la intención de liberarlo, agredieron a la agente Nidia Edith García Estrada, por lo que Víctor Alfonso González Itupé, de 25, María Floriselda Salazar Delgado, de 46, Juana Esmeralda Salazar, de 26 y un menor de 16 años también fueron resguardados por los agentes. Un muerto y dos heridos es el resultado de una balacera de una discoteca de la zona 10 anoche. La víctima mortal no ha sido identificada, pero los bomberos municipales calculan que tenía 35 años. Uno de los heridos resultó con golpes en el rostro y otro tiene heridas de bala en los brazos y la cadera. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Otro ataque armado que se produjo en la Segunda Avenida y Segunda Calle de la zona 11, Colonia El Progreso, dejó un fallecido y una mujer herida. Los paramédicos acudieron de inmediato trasladando a Esmeralda Cruz, de 22 años, y un hombre que murió a su ingreso al centro asistencial. De la Alameda de Santa Clara, zona 3 de Villanueva, fue trasladado un hombre atacado a balazos. Sin embargo, al entrar al área roja del hospital, dejó de existir.
Adolfo Enrique Rodríguez y Rodríguez, de 19 años, portaba una escopeta y fue capturado en el municipio de San Pedro Ayampuc. Además del arma, llevaba 3 cartuchos útiles. Carlos Emanuel Pollón Soto, de 22, también fue detenido con una pistola sin registrar calibre 22 en la 6ª Avenida Colonia Santa Isabel, zona 6. Al ver esto, su amigo Gestenberg Amílcar Toco Auceda, de 26 años, se lanzó sobre los agentes policiales, por lo que también fue consignado. 7 de la mañana, 39 minutos, vuelta de página a esta hora de la mañana. Hay que seguir al ritmo de las noticias. Bueno, y tenemos que, continuar con las noticias internacionales. A tiempo real. Y tenemos que hablar de otras elecciones que se llevaron a cabo ayer domingo. En esta ocasión, si salimos de Centroamérica, nos vamos a Tailandia, donde el pueblo celebraba elecciones generales. Y nos dice el siguiente diario, el ABC, que entre protestas y enfrentamientos aislados, Tailandia celebró ayer unas elecciones generales que, lejos de acabar con su larga crisis política, la agravarán aún más. Aunque no hubo un baño de sangre como se temía tras los violentos disturbios del sábado, los seguidores de la oposición cumplieron su promesa de boicotear estos comicios convocados por el gobierno y lograron cerrar numerosos colegios electorales en Bangkok y el sur del país. Según la Comisión Electoral, el 18% de los 48 millones de votantes no pudo depositar su papeleta en 13 de las 33 circunscripciones de la capital y en 37 de las 56 del sur. En el centro y el norte, bastiones del partido del gobierno, la jornada se desarrolló con normalidad, pero no parece suficiente para ocupar todos los escaños del Parlamento, que necesita el 95% de sus diputados para abrir sus sesiones y nombrar a un primer ministro. Eso es lo que ocurría en Tailandia. Se llevan a cabo elecciones ante la división social entre los rojos y amarillos, así obviamente pertenecientes a los principales partidos políticos de ese país. Y se dice que hubo protestas y enfrentamientos y ahora aún no se tiene la elección para el Parlamento de Tailandia, y sin esto no pueden nombrar a un primer ministro. Nosotros vamos a seguir muy de cerca este proceso electoral, así como lo estamos haciendo con las elecciones que se llevaron ayer en El Salvador y en Costa Rica. Vamos a seguir con la información del mundo con Aleja. Y hablamos del mal tiempo en varios países en este momento, gracias María René, porque fuertes nevadas afectaron a Oklahoma y el norte de Texas en Estados Unidos. La nieve abarrotó las principales calles y avenidas de esos estados, lo que provocó que las condiciones de conducción no fueran las mejores para los automovilistas, causando accidentes múltiples. Los meteorólogos predijeron que el mal tiempo continuará por lo menos 24 horas más en ese lugar. Y ahora hablamos de Austria, porque en algunas regiones del sur de ese país se quedaron soterradas más bien. Las fuertes nevadas hicieron esto con esta región, lo que llevó al ejército austriaco a intervenir y ayudar con la limpieza de los sectores afectados. Uno de los lugares es la ciudad que se encuentra cerca de la frontera con Italia, donde las unidades del ejército tuvieron que ser desplegadas con el fin de ayudar a limpiar la nieve de las carreteras y edificios. Alerta naranja se mantiene a lo largo de toda la costa de Portugal debido al mal tiempo que afecta al país. Las olas se movían 200 metros más en comparación con los límites habituales según las autoridades. Además, 2 barras fueron completamente destruidas. Decenas de hoteles y restaurantes que se encuentran a la orilla del mar resultaron afectados. Ahora son las 7:42, noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias Alejandro, y ahora sí tenemos que hablar del deporte internacional. En primer lugar hablaremos de la Liga Española, el Atlético de Madrid que ganaba el fin de semana y es el único líder. El Barcelona perdía ante el Valencia y el Real empataba. Mientras tanto hablaremos del fútbol americano, del Supertazón. El número 48 Seattle vencía a Denver y ganaba el primer Super Bowl. Española, el Atlético de Madrid goleó 4-0 a la Real Sociedad y amaneció en el primer lugar, mientras el Barcelona perdió en casa 3-2 frente al Valencia y el Real Madrid empató frente al Bilbao y se coloca más cerca en la lucha por el primer lugar.
La jornada arrancó el sábado donde el Barcelona cayó en casa 3-2 frente al Valencia, a pesar de iniciar ganando a los 6 minutos con una anotación de Alexis. Pero el minuto 21, Parejo empató las acciones para el Valencia. Al 67, una serie de errores permitió a Piatti poner en ventaja la visita 2-1, mientras al 53, Messi por la vía del penal empató transitoriamente, pero al 58, Alcácer sentenció la historia y el Barça prácticamente perdió el liderato. La derrota al Barcelona fue aprovechada por el Atlético de Madrid, que goleó 4-0 a la Real Sociedad para asegurarse en el primer lugar del torneo. A los 9 minutos, David Villa abrió la cuenta para los colchoneros. Luego al 71, Diego Costa con el segundo del encuentro. 2 minutos después, al 73, Miranda de cabeza anotó el 3-1 y al 83, Diego Rivas puso cifras definitivas del partido. El Real Madrid, a pesar de haber empatado un gol frente al Atlético de Bilbao, alcanzó el Barcelona en el segundo lugar. Al 64, Jesse abrió la cuenta para los merengues y al 72, un golazo de Baí Gómez puso cifras definitivas a un gol por equipo. Cristiano Ronaldo salió expulsado con tarjeta roja directa. En noticias del fútbol americano, los Seahawks de Seattle conquistaron su primer Super Bowl en su historia luego de vapulear 43-8 a los Broncos de Denver en el juego más esperado del fin de semana. Los halcones lograron sacar una ventaja de 36-0 antes que los Broncos descontaran en la última jugada del tercer cuarto. Un touchdown les evitó la humillación de ser el primer equipo en la historia que terminara sin puntos. Esta fue la segunda final que los Seahawks han tenido en su historia. La primera fue en el 2006 en Pittsburgh, la cual perdieron, mientras los Broncos se quedaron con las ganas de su tercer título en 7 finales, luego de las alcanzadas en el 98 y 1999. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 7 de la mañana con 45 minutos, la actividad deportiva. En un ratito vamos a repasar también el espectáculo que se presentaba en el tiempo intermedio de este Super Bowl. Bueno, era esperado, por supuesto, por mucha gente alrededor del mundo, pero a continuación tenemos un tema nacional importantísimo de analizar. Tema interesante, por supuesto, en contexto. María René, nuestro invitado del día. Bueno, gracias. Sí, un tema más que importante abordamos esta mañana. Tenemos que hablar de la protección hacia la niñez guatemalteca. ¿Qué se está haciendo para precisamente protegerlos, mantenerlos fuera quizá del crimen y mantenerlos muy bien protegidos en sus hogares? Para hablar de este tema esta mañana nosotros le damos la bienvenida al señor Leonel Dubón, que es el director ejecutivo del Refugio de la Niñez. Leonel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María René. Siempre es un honor estar acá con ustedes, compartir y sobre todo tocar temas tan importantes para el país como es la situación de la niñez. Bueno, quisimos abordar este tema porque en recientes semanas se han escuchado de muchos casos que quizás son escenas comunes en Guatemala, muchas veces no nos enteramos al respecto. Hace unas semanas abordábamos un caso de un payasito que fue retirado de las calles, no sé si ustedes se habrán enterado de esto, que drogaba a los niños que mantenía con él para precisamente mantenerlos quietos y poder pues así pedir limosna. Después tenemos el caso de la niña, aún se está investigando, forzada a comer cucarachas, este caso que estalló en las redes sociales y bueno, las autoridades le han dado seguimiento. ¿Qué nos dicen estos casos de la situación de la niñez en nuestro país? Bueno, a veces pareciera que es un poco triado hablar sobre las mismas situaciones. Sin embargo, lamentablemente en el país tenemos un serio problema de desprotección de la niñez y la adolescencia. El caso como el de la niña que la obligan a comer cucarachas, casos como el del payasito, casos como el que acaba de salir a la luz hace un par de semanas también, de un ciudadano israelí que tenía niños y los reclutaba en un área de Sololá, y estos niños realmente estaban siendo violentados sexualmente por él. Nos ha pasado en otros casos, tuvimos en Chilajón, San Miguel, Chicaj, hace algunos años, 4 años si no estoy mal, donde también un misionero de una iglesia cristiana pues compró una propiedad y en esa propiedad construyó e invitaba a niños y niñas a ir a compartir con él, dándole obsequios y regalos, y al final pues desafortunadamente se logró corroborar la agresión sexual y la violación sexual de 6 de 34 niños que concurrían a este lugar. Entonces es como muy doloroso hablar de estos temas y complejo. El año 2013 nosotros ya lo hemos llamado como defensores